El tema de hoy en Koinonía en Sintonía. Se abre el tema, ponte en sintonía. Una excelente noche a cada uno de ustedes, hermanos. Agradezco a nuestra conductora y productora Lulú Calzada, como siempre, en las horas de la noche, y a cada uno de ustedes de manera especial que nos sintonizan a través de la 800 AM Koinonía Radio. Y bueno, hoy les quiero compartir con ustedes de esas entrevistas que son únicas, especiales y que me llamó mucho la atención, sobre todo por La Fuente. La Fuente es una agencia, ya tiene un tiempo recorrido y bueno, presenta varias notas como siempre interesantes, pero me llamó mucho la atención porque esta semana presenta una entrevista en la Agencia Católica de Noticias Cenit desde la ciudad de Roma, una entrevista muy interesante con un personaje que ya pues propiamente 3 años como que había quedado un poquito, ya no estaba tan al frente, lo habíamos visto, seguramente muchos lo hemos visto en televisión o hemos escuchado de él. Se trata del que es el secretario particular del Papa Emérito Benedicto XVI, un monseñor muy de alguna forma que acompañaba siempre muy cercano al Papa Emérito Benedicto XVI. Se trata de Monseñor George Washington, él es arzobispo también y es el actual prefecto de la Casa Pontificia en el Vaticano, una figura muy imponente, que bueno, se le han dedicado hasta portadas de revista y sería un poco vano, por así decirlo, hablar de toda esa cuestión que se ha hecho en torno a su persona, por su imagen. Pero bueno, la entrevista que introduce esta agencia Cenit desde Roma inicia pues reconociendo el talento que tiene Monseñor George, Don George, como le conocen en el Vaticano, para la lengua italiana, con gran distinción, con gran elocuencia, obviamente. Tiene más de 20 años en la Ciudad Eterna. Él llegó en 1993 a Roma. En el 96 se puso en manos de Joseph Ratzinger, entonces prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe. Desde el 2003 fue su secretario personal, cargo que ha mantenido hasta el momento. Y luego en el 2012 fue nombrado prefecto de la Casa Pontificia y con el nuevo pontificado el Papa Francisco lo confirmó en el cargo. Corría el año 2013, justo el mes en el que el intenso calor detiene Roma, pero no para el Papa Bergoglio, el 31 de agosto. Así las cosas para Monseñor George. Hoy es la única persona en la historia de la Iglesia que sirve a 2 papas a la vez. Digamos que vive con el alemán. El Papa Emérito Benedicto XVI, celebran misa juntos, rezan el rosario, caminan media hora todos los días y por la tarde trabaja con el Papa Francisco, con el Papa Bergoglio, con un alemán y con un argentino. Bueno, hay preguntas muy interesantes que le hicieron a Monseñor George Washington, Don Giorgio o Don George, como le conocen en el Vaticano. Dice, ¿cómo lo hace para colaborar con 2 papas? No cree que resulta complicado adaptarse a 2 personalidades tan distintas. Y bueno, dice, efectivamente son muy diferentes el uno del otro y para mí pasar de una larga experiencia como secretario del cardenal Ratzinger, Benedicto XVI, después a trabajar como colaborador del Papa Francisco no ha sido fácil. Digamos que usando un lenguaje informático tuve que hacerme compatible, porque realmente ha sido un cambio bastante intenso. Recibí el cargo de prefecto que después el Papa Francisco quiso confirmar y lo que hacemos mis colaboradores y yo es servir y ya está. Como después de mucho de las cosas del modo como cada papa guía a la iglesia, no obstante, debo decir que hay una gran ventaja en todo esto. Vivir y colaborar con 2 papas es la diversidad. Me ha ayudado y me ayuda a crecer, a trabajarme humana y espiritualmente en mi vida. Vamos con más. Dice, más allá de las diferencias físicas, aquello de los zapatos, la cruz y los atuendos papales, a veces parece como que incluso en lo que dicen puede haber distancia.
un poco comparando las dos imágenes de los papas, pues a uno de los colaboradores que está con los dos, pues era obligatoria esta pregunta para don Giorgio. Él dice, todas esas historietas del comienzo del pontificado, que se usaban los zapatos negros, que si la cruz pectoral era de plata, que si es importante, que si son, dice, son cosas secundarias, cosas externas, modos de hacer. Si se mira un poco mejor el contenido, se ve que el modo de ejercitar el ejercicio de Pedro, hay una gran continuidad con su predecesor, y así debe ser. Hablamos de un sudamericano y un alemán muy distintos entre sí. El primero ha sido educado y formado desde la espiritualidad jesuita, y es lógico que su modo de hacer, de pensar y también de ejercitar su mandato sea distinto al de alguien que ha tenido una formación sobre todo académica y universitaria, como fue la del Papa emérito Benedicto XVI. Le preguntan a don Giorgio, ¿a menudo el Papa Francisco recuerda a San Juan Pablo II? Sí, puede ser, los dos, aunque llegaron a la sede de Pedro teniendo 20 años de diferencia, venían con una experiencia pastoral enorme, si bien en un contexto político y cultural muy distinto. El Papa Francisco, dice don Giorgio, habiendo dirigido una diócesis muy grande y no fácil como la de Buenos Aires, y San Juan Pablo II a la cabeza de una iglesia de Cracovia, que en aquel momento constituía el único lugar donde poder expresarse con libertad, pienso que en esto los podemos encontrar esa comparación también en algunos aspectos de su personalidad. Le preguntan a don Giorgio en esta entrevista, que es el actual prefecto de la Casa Pontificia del Vaticano y que colabora con los dos papas. Estamos hablando de una entrevista que se le hizo a el secretario particular de Benedicto XVI y prefecto de la Casa Pontificia, con colaborador cercano del Papa Francisco. Dice, ¿cómo cuáles? Dice, el Papa Francisco, por ejemplo, habla mucho de la cultura del encuentro, encontrarse con las personas, cuantas mejor. San Juan Pablo II no hablaba expresamente de esa cultura, dice, pero la ponía constantemente en práctica, siempre rodeado de personas. En este contacto con los demás, también el contacto físico, lo que conmueve o lo que es similar en estos dos papados. Bueno, le preguntan a Monseñor George, alguna vez he oído decir, San Juan Pablo II es el Papa de la Esperanza, Benedicto el Papa de la Fe, Francisco el Papa de la Caridad. Cree que aunque simple puede ser un buen análisis de la realidad, dice, bueno, es difícil resumir un pontificado entero en un eslogan. Siempre que se intenta constreñir en una palabra algo complejo, es un riesgo, asegura Monseñor George. Yo diría que el Papa Francisco es el Papa de los gestos, el Papa de la misericordia, ¿no? Aún estamos en pleno viaje, pero pasados 2 años me parece que el Papa de los gestos cada día va conquistando más el escenario. Vamos con más preguntas a don Giorgio. Le dicen, con esta perspectiva temporal de la que habla, ¿qué significa realmente para Benedicto XVI ser peregrino terrenal? Dice, la última etapa del peregrinaje terreno lo dijo en su último discurso como Papa en Castel Gandolfo. Antes había dicho que ni bajaba de la cruz ni dejaba al Señor. Sube al monte para orar. Sigue rezando por la iglesia y soy testigo de eso. Su papel ahora es espiritual, rezar por la barca de Pedro. Pienso que es importante recordar que la iglesia no se gobierna solo con decisiones y estrategias. Esto es muy interesante, ¿eh? Esta respuesta del prefecto de la Casa Pontificia, que colabora con 2 papas, escuchar que diga la iglesia no se gobierna solo con decisiones y estrategias, pues es contundente, sino sobre todo con la oración. Dice el mismo secretario particular de Benedicto XVI, en la iglesia no sabemos un equipo de oración, una escuadra, somos un equipo siempre en oración más bien, y somos conscientes de que cuanta más gente rece, mejor, porque eso guía a la barca de Pedro. Como peregrino, el Papa emérito juega un puesto particular en el equipo de la oración. Vamos con más. Le preguntan a Monseñor George, algunos siguen sin entender la renuncia y la ven. Sí, como una estrategia para bloquear intentos de provocar algún daño. Dice don Giorgio Weschens, secretario particular del Papa emérito,
Podríamos escribir un libro entero de hipótesis y teorías al respecto sobre la renuncia. Lo que es contundente, lo dice su propio secretario particular, el Papa Benedicto XVI, aquel 11 de febrero, leyó un breve y clarísima declaración donde exponía sus motivos. Todo lo que salga de ahí, todo lo que se ha dicho, en eso son hipótesis que no tienen ningún tipo de fundamento. Que si había personas o corrientes en contra de Benedicto, nada tiene que ver con la renuncia. Lo está diciendo el secretario, la persona que convive, que vive con él y que ha estado a su lado y que estuvo en los momentos fuertes. Por eso me interesaba compartir con ustedes, con nuestro auditorio, como siempre tan especial, pues la riqueza de esta formación e información. Es obvio que una persona como él haya reflexionado mucho y por mucho tiempo una cuestión de tanta envergadura no se ha dejado intimidar por nadie. Fue muy claro en la entrevista con Peter Sewell. Cuando hay lobos, cuando está el peligro, el pastor no debe dejar su grey. No lo hizo entonces y no lo ha hecho nunca. Nunca Benedicto quiso huir, y esta es una verdad que la ha afrontado con fuerza, con coraje y con oración. Terminamos, dice usted, ¿alguna vez ha hablado de los frutos de esta renuncia? ¿Cuáles pueden ser? Dice el Papa Benedicto vio que para hallar la iglesia de hoy hacía falta fuerza espiritual y también física. Es un acto de grandísima humildad renunciar al papado para dar paso a otra persona que fuera más joven, más fuerte. Me parece que es un gran ejemplo de amar a Dios y amar a la esposa, que es la iglesia, con actos, con hechos. Un ejemplo que no todo el mundo puede o quiere comprender. Después, mirando un poco el pontificado actual del Papa Francisco, se ve que la imagen de la iglesia ha cambiado para bien. Benedicto XVI dio el primer paso hacia este cambio y sin su renuncia no podría haber Papa Francisco. Hasta aquí nuestra editorial, una excelente noche. Coinonía en sintonía. Vamos a una pausa y regresamos. Gracias por